Polémica por el decreto presidencial que ordena traslado de la vicepresidenta a Turquía. El reciente decreto emitido por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que ordena a la vicepresidenta Verónica Abad trasladarse a Turquía, ha generado una amplia controversia y debate en el país. La decisión, inesperada para muchos, ha puesto en el centro de la discusión las implicaciones legales, políticas y logísticas de esta disposición, así como su impacto en la gestión gubernamental. Dominique Dávila, jurista experta en derecho administrativo, explicó que el decreto contempla disposiciones legales que otorgan términos prudentes para este tipo de traslados, afirmando que, lógicamente, es imposible trasladarse a otra parte del mundo de un día para otro. Según Dávila, este tipo de decisiones requieren una planificación detallada que permita a la funcionaria cumplir con sus responsabilidades tanto en Ecuador como en el país al que se le ordena trasladarse. Un traslado que genera dudas. El decreto presidencial plantea interrogantes sobre los motivos detrás del traslado y las implicaciones que tendrá para la vicepresidencia y sus funciones en el territorio nacional. Según fuentes cercanas al gobierno, la orden responde a la necesidad de fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales con Turquía, en un contexto de búsqueda de acuerdos estratégicos para diversificar las alianzas internacionales del Ecuador. Sin embargo, analistas políticos como Andrés Romero han señalado que el decreto carece de claridad en cuanto a los objetivos concretos de esta misión. Es fundamental que el gobierno explique qué se espera lograr con este traslado, cuáles son los beneficios para el país y cómo se enmarca en la política exterior del actual régimen, señaló Romero. Por otro lado, sectores de la oposición han cuestionado si este traslado podría interpretarse como una maniobra para reducir el protagonismo de la vicepresidenta Verónica Abad en la política interna. No se puede descartar que este tipo de decisiones busquen limitar la influencia de la vicepresidenta en temas de coyuntura nacional, afirmó una fuente legislativa que prefirió mantener el anonimato. Aspectos legales y logísticos. El traslado de un funcionario de alto rango como la vicepresidenta requiere la coordinación de múltiples aspectos logísticos y legales. Dominique Dávila recordó que la ley ecuatoriana prevé términos prudentes para garantizar que la transición sea efectiva y no afecte la estabilidad institucional. Un traslado de esta naturaleza implica no solo la organización de la movilidad, sino también la delegación temporal de funciones y la planificación de actividades en el lugar de destino. Es por eso que no puede realizarse de manera improvisada, explicó Dávila. Además, destacó la importancia de que se respete el principio de proporcionalidad, es decir, que los recursos asignados para este traslado sean coherentes con los objetivos y resultados esperados. Cualquier acción que implique un gasto significativo debe estar debidamente justificada y alineada con los intereses nacionales, añadió. Reacciones en la ciudadanía y la comunidad internacional. El anuncio del decreto también ha generado diversas reacciones en la ciudadanía y en sectores internacionales. Mientras algunos consideran que esta decisión podría fortalecer los lazos con Turquía, otros han expresado su preocupación por el costo político y económico que podría representar. En redes sociales, la ciudadanía se ha dividido entre quienes respaldan la decisión como una estrategia para posicionar a Ecuador en el ámbito internacional y quienes critican la falta de información detallada sobre los objetivos y beneficios de este traslado. En Turquía, representantes diplomáticos ecuatorianos han expresado su disposición para recibir a la vicepresidenta y coordinar actividades bilaterales en temas como comercio, inversiones y cooperación cultural. Un desafío para el gobierno de Noboa. Este decreto se suma a una serie de decisiones controvertidas del presidente Daniel Noboa, quien ha buscado proyectar una imagen de liderazgo activo en el ámbito internacional. Sin embargo, la falta de comunicación efectiva y la percepción de improvisación en algunas de estas medidas han generado críticas que podrían afectar su gestión. Conforme avanzan los días, se espera que el gobierno aclare los detalles de esta disposición
y presente un plan concreto que respalde la decisión presidencial. Mientras tanto, la vicepresidenta Verónica Abad enfrenta el desafío de cumplir con esta misión sin descuidar sus responsabilidades en el país, en un momento clave para la política nacional e internacional. La atención de la opinión pública permanece centrada en este caso, esperando respuestas que permitan entender el verdadero alcance de esta polémica disposición. Cadáveres hallados en Taura. Esto es lo que se sabe hasta ahora. Ani Bazán. 24 de diciembre de 2024. La tragedia golpea nuevamente a la provincia del Guayas, Ecuador, tras el hallazgo de varios cadáveres en la parroquia rural de Taura, Cantón Naranjal. Este descubrimiento, que ha sacudido al país, podría estar vinculado a la desaparición de 4 menores de edad ocurrida a inicios de diciembre. Según una fuente policial, el macabro hallazgo fue realizado por un equipo de la Policía Nacional que realizaba un rastreo en la zona, un área de difícil acceso. Los cuerpos fueron encontrados incinerados, lo que complica las tareas de identificación inmediata. Aún debemos determinar si pertenecen a los niños desaparecidos, declaró la fuente. Una búsqueda que ha conmocionado al país. La desaparición de los menores, conocida como el caso de los 4 de Guayaquil, ocurrió el pasado 8 de diciembre. Los niños, de entre 11 y 15 años, fueron interceptados por hombres vestidos con uniformes militares y subidos a una camioneta en el sector de las Malvinas, en Guayaquil. 2 horas después, uno de ellos logró comunicarse con sus padres, informando que habían sido abandonados cerca de la base militar de Taura. La llamada encendió las alarmas, pero al llegar al lugar, ni los menores ni el hombre que supuestamente los había rescatado estaban allí. Desde entonces, los padres han realizado plantones en diversas ciudades, exigiendo respuestas y la aparición de sus hijos. Investigaciones en curso y acciones legales. Tras el hallazgo de los cuerpos, las autoridades intensificaron las investigaciones en el sitio. Equipos de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, DINASED, y de Criminalística, trabajan para recabar evidencias que permitan esclarecer los hechos. Los cadáveres fueron trasladados al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil para su análisis. Mientras tanto, la Fiscalía de Uso Ilegítimo de la Fuerza en Guayaquil ha solicitado una audiencia de formulación de cargos contra 16 militares de las Fuerzas Armadas, acusados de desaparición forzada en este caso. La denuncia apunta a que los uniformados podrían estar vinculados a la captura y posterior desaparición de los menores. Un llamado a la justicia. La noticia ha desatado indignación y dolor en todo el país. Organizaciones de derechos humanos y colectivos ciudadanos han exigido una investigación transparente y expedita. No solo se trata de encontrar a los responsables, sino de garantizar que casos como este no se repitan jamás, expresó un representante de un colectivo durante una manifestación en Guayaquil. Conforme avanzan las investigaciones, la ciudadanía permanece expectante ante la posibilidad de que los cuerpos encontrados sean identificados. Por ahora, lo único cierto es que la tragedia ha dejado una huella imborrable en la sociedad ecuatoriana, que clama justicia y respuestas ante este oscuro capítulo. Fallece Pedro Restrepo, ícono de la lucha contra el abuso estatal y defensor de los derechos humanos en Ecuador. El martes 24 de diciembre de 2024, Ecuador perdió a uno de los símbolos más representativos de la lucha por los derechos humanos y la verdad. Pedro José Restrepo Bermúdez, padre de Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo, quienes desaparecieron en 1988 a manos de agentes policiales, falleció a los 81 años en Quito, tras años de enfrentarse a un delicado estado de salud. Restrepo dedicó más de 3 décadas de su vida a exigir justicia para sus hijos, desaparecidos cuando tenían 17 y 14 años respectivamente. Desde 1988, cuando la tragedia golpeó a su familia, no descansó en su búsqueda de verdad,
enfrentando amenazas, indiferencia estatal y obstáculos legales. Durante años, su figura se hizo conocida en los bajos de la Presidencia de la República, donde realizaba plantones y vigilias que se convirtieron en un grito permanente contra la impunidad. Nenning. Un legado de lucha incansable. El caso Restrepo marcó un hito en la historia de Ecuador, visibilizando las desapariciones forzadas como una de las prácticas más dolorosas del abuso estatal. Pedro Restrepo y su familia se convirtieron en un símbolo de resistencia y de la búsqueda de justicia, incluso frente a un sistema que parecía diseñado para el silencio. Don Pedro no pudo hallar a sus hijos en vida, pero su lucha trascendió las barreras del tiempo. Gracias a su esfuerzo, el caso Restrepo dejó lecciones profundas sobre la necesidad de memoria, justicia y respeto por los derechos humanos en el país. Memoria, país, memoria, expresó un usuario en redes sociales, recordando que a 37 años de la desaparición de Santiago y Andrés, Ecuador enfrenta nuevamente casos de menores desaparecidos, ahora bajo circunstancias igualmente alarmantes. Bakrukrokti, homenajes y condolencias. La partida de Pedro Restrepo ha generado reacciones en diversos sectores de la sociedad ecuatoriana. La candidata presidencial, Luisa González, expresó en la plataforma X: «Honro la memoria de un hombre cuya vida fue un ejemplo de integridad y de lucha incansable por la verdad y la justicia para sus hijos, Santiago y Andrés Restrepo. Dani, acompaño con profunda solidaridad a su distinguida familia en este doloroso momento». Por su parte, organizaciones de derechos humanos, figuras públicas y ciudadanos de a pie han manifestado su pesar y reconocimiento al legado de don Pedro. Radio Pichincha, medio conocido por su compromiso social, se unió al duelo de la familia Restrepo, calificándolo como un pilar de la resistencia contra la impunidad en el Ecuador. ICRU y el futuro de su lucha. El fallecimiento de Pedro Restrepo deja un vacío en la defensa de los derechos humanos, pero también una gran responsabilidad para las nuevas generaciones. María Fernanda Restrepo, su hija, ha continuado el camino trazado por su padre, convirtiéndose en una activista incansable. Su trabajo es un recordatorio de que la justicia puede tardar, pero no debe negarse. En un país donde los casos de desapariciones y abusos estatales aún conmocionan, la memoria de don Pedro Restrepo sigue viva como un llamado urgente a no olvidar y a seguir luchando por quienes no pueden hacerlo. Hasta siempre, don Pedro. Su ejemplo será faro y guía en la construcción de un Ecuador más justo y humano. Caso Malvinas. Fiscalía solicita formular cargos contra 16 militares por desaparición forzada de menores. En un caso que ha conmocionado a la opinión pública, la Fiscalía General del Estado de Ecuador, a través de su unidad especializada en la investigación del uso ilegítimo de la fuerza, ha solicitado fecha y hora para formular cargos contra 16 militares. Estas personas están presuntamente implicadas en la desaparición forzada de 4 menores de edad en Guayaquil, un hecho que mantiene en vilo al país. El caso, conocido como Caso Malvinas, tiene como protagonistas a 4 niños de entre 11 y 15 años que desaparecieron el 8 de diciembre de este año. Según testimonios iniciales, los menores fueron interceptados por hombres vestidos con uniformes militares en el sector de las Malvinas, al sur de Guayaquil. Fueron subidos a un vehículo y, según un mensaje enviado por uno de los menores a sus padres, más tarde fueron abandonados cerca de la base militar de Taura, en la provincia de Guayas. Sin embargo, los niños no han sido encontrados desde entonces. Investigación y hallazgos. La desaparición ha provocado una intensa búsqueda por parte de las autoridades, familiares y organizaciones de derechos humanos. Equipos especializados de la Policía Nacional, como la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, DINASED, y Criminalística, han trabajado en la localización de los menores, pero sin resultados concluyentes hasta la fecha. Recientemente, el hallazgo de 3 cadáveres incinerados en un recinto cercano a Taura ha encendido las alarmas
aunque aún se espera la confirmación forense para determinar si los cuerpos corresponden a los menores desaparecidos. Mientras tanto, la Fiscalía avanza en su línea de investigación y ha identificado a los 16 militares como presuntos responsables del delito de desaparición forzada, lo que ha derivado en la solicitud de audiencia de formulación de cargos. El impacto del caso y la búsqueda de justicia. La desaparición de los 4 niños ha generado un fuerte rechazo social y ha puesto nuevamente en el foco las denuncias sobre el abuso de poder y la falta de control en algunas instituciones del Estado. Organizaciones de derechos humanos han señalado este caso como un recordatorio de la necesidad de reformar los sistemas de seguridad y garantizar el respeto a los derechos fundamentales, especialmente de los sectores más vulnerables. Por su parte, los familiares de los menores han organizado plantones y marchas en Guayaquil y otras ciudades, exigiendo justicia y la aparición con vida de los niños. Queremos saber qué pasó con nuestros hijos. No descansaremos hasta encontrarlos y responsabilizar a los culpables, expresó uno de los padres durante una concentración en el Parque Centenario de Guayaquil. Un caso emblemático para el país. El caso Malvinas podría convertirse en un parteaguas en la lucha contra la impunidad en Ecuador. La figura del delito de desaparición forzada, reconocida en el marco jurídico internacional, obliga al Estado a actuar con celeridad y transparencia. La audiencia de formulación de cargos será un momento clave para conocer los avances de la investigación y la postura de los señalados. Mientras tanto, el país sigue expectante, no solo por la esperanza de encontrar a los menores, sino también por la necesidad de establecer responsabilidades y garantizar que este tipo de crímenes no queden en el olvido. El desenlace del caso Malvinas será observado de cerca por la ciudadanía, los medios de comunicación y la comunidad internacional, marcando un precedente importante en la lucha contra las desapariciones forzadas en Ecuador. La Asamblea Nacional rinde un homenaje a la memoria de Pedro Restrepo, referente de lucha por las personas desaparecidas en Ecuador. Pedro Restrepo, referente de la lucha por los desaparecidos en Ecuador, falleció este martes, 24 de diciembre de 2024, tras batallar con diversos problemas de salud. Su vida la dedicó a buscar justicia para sus hijos, Santiago y Andrés Restrepo Arizmendi, desaparecidos forzosamente en 1988 por el Estado ecuatoriano. Fueron más de 30 años de búsqueda y desesperanza, donde agotó todas las instancias para obtener respuestas sobre el paradero de sus hijos detenidos abruptamente por la policía y llevados al SIC-10. No obstante, nunca se supo con certeza lo que ocurrió ni la ubicación de los cuerpos. Semana tras semana, la familia Restrepo exigió respuestas, todos los jueves frente al Palacio de Carondelet. En 1994, la Corte de Justicia condenó a un general, un coronel y 3 policías con condenas entre 2 y 16 años por el crimen, penas que no se cumplieron conforme dicta la ley. Para el año 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón a la familia Restrepo y solicitó una indemnización, e instaron al Estado a tomar las medidas necesarias para una búsqueda total y definitiva de los cuerpos de los hermanos. En 2009 realizaron una segunda búsqueda en la laguna de Yambo, pero se reveló que los restos no se encontraban allí. Hoy, tras el fallecimiento de Pedro Restrepo, la legislatura conmemora su lucha por la justicia y la verdad, y ratifica su deber y compromiso de trabajar por un país en el que estos crímenes nunca más sucedan. Asimismo, en el contexto de la desaparición forzosa de 4 niños en Guayaquil, el Parlamento reitera su compromiso de no descansar hasta que las autoridades competentes den las respuestas necesarias y los niños regresen con sus familias. Nunca más un crimen de Estado, nunca más un abuso de poder, nunca más la impunidad y los encubrimientos. Asamblea Nacional envía alerta internacional sobre la presunta desaparición forzada de 4 menores de edad con relación a la desaparición de los niños Josué e Ismael Arroyo
Saúl Arboleda y Steven Medina, el Pleno del Parlamento, con 125 votos afirmativos, resolvió disponer a la coordinación jurídica de la Asamblea elabore y remita la petición de acción urgente sobre el operativo militar en el sector de las Malvinas, en Guayaquil, de conformidad con lo dispuesto en la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Igualmente, se dispone a la Comisión de Protección Integral a niñas, niños y adolescentes inicie un proceso de fiscalización con respecto a la desaparición forzada de 4 menores de edad al sur de Guayaquil, presuntamente ejecutada por miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, FAE, durante un operativo militar, el 8 de diciembre de 2024, así como casos similares en los que presuntamente se encontrarían involucrados miembros de las Fuerzas Armadas. El organismo legislativo, en el plazo de 30 días, presentará el informe no vinculante para conocimiento del Pleno. Previamente, escuchó al defensor del pueblo, César Córdoba, a Luis Arroyo, padre de 2 de los menores desaparecidos y 2 activistas de derechos humanos. El defensor del pueblo indicó que el 19 de diciembre, al conocer de estos hechos por redes sociales, se requirió información al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sobre las acciones o informes efectuadas para determinar la real intervención de los militares en el operativo de las Malvinas, que se remitan los partes levantados con los nombres de quienes actuaron en estos hechos y las acciones emprendidas para esclarecer la presunta retención ilegal de los adolescentes y niños. De su lado, Luis Arroyo, padre de 2 de los menores desaparecidos, subrayó que como padres buscan respuestas, son ya 17 días en que no saben nada de ellos. Queremos que regresen con vida, así como se los llevaron. Estamos angustiados, dolidos, entristecidos y partidos por dentro, ya que no tenemos respuesta alguna del gobierno sobre lo que pasó con nuestros hijos, subrayó Fernando Bastias, abogado de los padres de Josué e Ismael Arroyo, Saúl Arboleda y Steven Medina. Aseguró que la Asamblea debe tomar en cuenta que esta desaparición forzada no es la única. Son varias, como se desprende de una investigación realizada por organismos de derechos humanos, y son el resultado de una política que ha sido cuestionada por diversos sectores nacionales e internacionales y por la propia Corte Constitucional, que ha criticado el uso de la figura de conflicto armado interno. Billy Navarrete, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil, explicó que el jueves de la semana pasada recibió el caso de la desaparición de estos 4 menores de edad. Para entonces habían pasado 13 días y habían colocado una denuncia en la Fiscalía por cuenta propia. La funcionaria que estuvo a cargo de este caso les dijo a estas familias que callen, que no digan nada. Dijo que hay evidencia de la actuación de elementos de las Fuerzas Armadas en este hecho. En el debate, en el cual participaron 4 asambleístas, tras varias expresiones de solidaridad, criticaron la ausencia de las autoridades del Frente Militar ante este hecho que demuestra una política de represión del actual gobierno, pues se evidencia un accionar racista en contra del pueblo afrodescendientes. Recordaron que Ecuador es suscriptor de todos los tratados internacionales de derechos humanos y el Estado tiene la obligación de respetarlos. La presidenta del Legislativo, Viviana Veloz, subrayó que este caso es un tema humano, que tiene que ver con el dolor de las familias de 4 menores desaparecidos, que exigen respuesta de las autoridades. Esta presidencia de la Asamblea va a ejercer todas las acciones de control político en contra del ministro de Defensa, para que responda a las familias de los menores desaparecidos. También activaremos todos los mecanismos internacionales en derechos humanos. Vivos se los llevaron y vivos los queremos. Contraste mundial. Festividades en Occidente y la lucha diaria de los niños palestinos en Gaza. En el mundo occidental, las fiestas de fin de año se han convertido en un símbolo de abundancia, consumo y celebraciones familiares. Centros comerciales iluminados, compras compulsivas y cenas opulentas marcan el espíritu de la temporada. Sin embargo, a miles de kilómetros de distancia, en Gaza,
la realidad es diametralmente opuesta. Niños palestinos se enfrentan cada día a la cruda lucha por un plato de comida en los campos de refugiados. En el corazón de Gaza, las colas de niños y familias enteras en los centros de reparto de alimentos son un testimonio vivo de las desigualdades globales. Allí, en medio de la precariedad, el simple acto de obtener un plato de legumbres puede significar la diferencia entre sobrevivir un día más o sucumbir al hambre. Estos niños no piensan en juguetes o dulces. Su único deseo es comer algo que los mantenga con fuerzas, comenta Fátima, voluntaria de una organización humanitaria local. Una lucha diaria en medio de la adversidad. La Franja de Gaza, sometida a un bloqueo que ha devastado su economía durante más de 15 años, enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes. Según datos de la ONU, más del 80% de su población depende de la ayuda internacional para satisfacer sus necesidades básicas. Los niños, quienes representan casi la mitad de los habitantes de Gaza, son las principales víctimas de esta realidad. En los campos de refugiados, escenas de desesperación se repiten a diario. Ahmed, un niño de 10 años, cuenta que su día comienza a las 5 de la mañana haciendo fila para recibir alimentos que su familia necesita para sobrevivir. A veces no alcanzan para todos. Me regreso a casa con las manos vacías, y mi mamá intenta preparar algo con lo poco que tenemos, relata con una voz apagada, que refleja el peso de una infancia marcada por la escasez y la incertidumbre. Mientras tanto, en otras partes del mundo, la opulencia y el derroche caracterizan las celebraciones de la temporada. Millones de dólares son destinados a compras navideñas, banquetes y fuegos artificiales, mientras que organizaciones internacionales alertan sobre el aumento de la pobreza extrema en regiones como Gaza. Hipocresía global. El capitalismo al desnudo. La disparidad entre la abundancia de unos y la miseria de otros se vuelve especialmente evidente en esta época del año, dejando al descubierto las contradicciones del sistema capitalista global. Mientras Occidente celebra con champán y caviar, los niños de Gaza luchan por un plato de legumbres. El contraste no solo es económico, sino también moral. El sufrimiento de los más vulnerables no desaparece porque estemos celebrando. Es indignante cómo las prioridades del mundo están tan desalineadas, denuncia un portavoz de Médicos Sin Fronteras, organización que trabaja en la región. En redes sociales, la indignación crece con imágenes y videos de niños palestinos llorando en las filas de ayuda humanitaria. Activistas han señalado que esta crisis no es solo un problema humanitario, sino también político, alimentado por un sistema global que privilegia los intereses de unos pocos a costa de la mayoría. Bakr Kenan. La esperanza en medio de la desesperación. A pesar de las adversidades, la solidaridad y la resiliencia siguen siendo una luz en medio de la oscuridad. Organizaciones locales e internacionales trabajan incansablemente para brindar alimentos, atención médica y educación a los niños palestinos. Sin embargo, estas iniciativas son insuficientes frente a una crisis de esta magnitud. Fátima, la voluntaria en Gaza, asegura que lo que más la conmueve es la capacidad de los niños para soñar, incluso en medio de la miseria. Ahmed me dijo que quiere ser médico para ayudar a otros niños como él. A pesar de todo, no pierden la esperanza, afirma con lágrimas en los ojos. Y una reflexión necesaria. En estas fechas, cuando la generosidad y la empatía suelen ser temas recurrentes en los discursos festivos, el contraste entre las realidades de Occidente y Gaza invita a una reflexión profunda. ¿Es posible seguir ignorando el sufrimiento de millones mientras se celebran los lujos de unos pocos? El mundo tiene la oportunidad y la responsabilidad de transformar estas desigualdades. Mientras tanto, los niños de Gaza seguirán luchando cada mañana, no por regalos o banquetes, sino por algo tan básico como la comida. En sus historias, el mundo encuentra un recordatorio de que la verdadera celebración radica en la justicia y la humanidad compartida.
Noticia de última hora en Hechos Ecuador. Lo que acontece en estos momentos te lo contamos ya. Hechos Ecuador, unidos siempre por la verdad.